Bueno, los saludo nuevamente, un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a tocar un tema que sí, seguramente en la universidad por ahí no es muy común, a lo mejor en la vida laboral sí. Me voy a presentar un poco qué es lo que hago yo, a qué me dedico. Bueno, yo soy ingeniero mecánico eh, y me he especializado a través del tiempo en lo que es soldadura, ¿no? Específicamente en lo que es soldadura. Eh, Dentro de lo que es la parte de soldadura, me he especializado en lo que es calidad en soldadura. He trabajado en distintos rubros relacionados con la soldadura, desde industria del gas, industria del petróleo, a centrales nucleares, ¿no? Bueno, ahí me ha tocado ver un poco de diferentes normativas, diferentes requerimientos, y bueno, y ahí es donde aprendí un poco el tema de lo que se refiere a lo que es la calidad en soldadura, ¿no? Cuando digo calidad en soldadura, ahora vamos a ver un poco en la presentación a qué me refiero con la parte de calidad en soldadura, ¿no? Ustedes me decía José que estaban ya han dado algo de lo que es soldadura. No vamos a entrar específicamente en los detalles de lo que es los procesos de soldadura, pero sí lo que es el aseguramiento de calidad o lo que es la calidad en soldadura. Esto es aplicable a cualquier rubro, ¿eh? O sea, esto es aplicable desde un rubro, no sé, automotriz, fabricar un puente, un chasis de un camión, un reactor nuclear, un recipiente a presión, un gasoducto, un oleoducto o lo que fuera, ¿eh? Con el correr del tiempo, cada vez se utiliza más y se requiere más y se exige, ¿no? A nivel industrial, cada vez más estas cuestiones que tienen que ver con el aseguramiento de calidad. ¿Mm? Eh, bueno, yo me desarrollé mucho en el tema, fundamentalmente en el tema energético, ¿no? Entonces, y bueno, me gusta también. Hay una parte muy interesante que tiene mucho que ver con la soldadura y es la parte fractomecánica. También es un área que me interesó mucho y bueno, y me he dedicado también a eso, a desarrollar ese tema. Y bueno, y en mi faceta laboral tengo una empresa de ingeniería, que hacemos todo lo que es justamente certificaciones de procedimientos de soldadura, de soldadores, y hacemos todo lo que es ingeniería en soldadura, inspección, controles y aseguramiento de calidad. ¿Eh? Nos dedicamos a ello y dentro de eso obviamente tengo un laboratorio de ensayos mecánicos con todo el equipamiento que corresponde a un laboratorio de ensayo mecánico, ¿no? Tenemos máquina de tracción, tenemos durómetros, no tenemos ni, o sea, preparamos todo lo que es mecanizado, por ejemplo, de probetas de impacto, pero no las ensayamos nosotros, las llevamos a ensayar a un laboratorio certificado con impacto, ¿no? Para impacto. Eh, Así que bueno, es un poquito a lo que me dedico, así que lo que me interesaría es que no se queden con dudas, no tengan temor en consultar, en preguntar, en interrumpirme, ¿eh? Me interrumpen cuando quieran. Yo creo que en realidad soy docente también, lo que pasa que doy clase últimamente, en los últimos años, a nivel este, online, ¿no? O sea, no, a mí me gustaban más las clases presenciales, pero bueno, con todo esto de la pandemia se migró a esta modalidad. Yo doy clase para el Instituto Argentino de Siderurgia y justamente me dedico específicamente a todo lo que es normativo, ¿eh? O sea, doy clases de distintos tipos de normas. Específicamente hay una que soy especialista en esa, que es API 1104 y que tiene que ver con todo lo que es tendido de ductos, oleoductos y gasoductos. Eh, Así que bueno, por eso siempre digo en mis clases, digo, interrúmpanme en el momento porque después por ahí nos olvidamos cuál es la pregunta o nos vamos del tema, así que no tengan temor de interrumpir. ¿Eh? Si les parece, quieren que vayamos, voy a proyectar, bárbaro. Bueno, si tienen alguna duda, no sé, se acercan al micrófono o alguna pregunta, digo, se acercan al micrófono o le comenta a algún compañero o mismo a José para que me hagan la pregunta. ¿Eh?
Bueno, como les decía, en todo lo que es mecánica, nosotros tenemos cualquier tipo de componente, estructuras, piezas, prefabricados, componentes mecánicos. Ustedes saben que los componentes mecánicos, obviamente no podemos hacerlo de un continuo, ¿no? O sea, ese es el problema que tenemos normalmente. El problema es cómo hacemos para poder hacer un componente mecánico y cómo lo podemos unir. Ustedes saben que podemos unirlo a nivel de uniones mecánicas o a un nivel de uniones soldadas, fundamentalmente, ¿no? En realidad, todo lo que sea uniones en piezas mecánicas son accidentes en esta pieza, ¿no? Podemos decir que eh, tanto lo que es una unión mecánica como lo que es una unión soldada es un accidente para la pieza. ¿Mm? Esto lo que hace es que me dé una discontinuidad en la estructura, ¿eh? O sea, ¿cuál sería el ideal de una pieza mecánica? Que no tenga uniones en ningún tipo, ¿no es cierto? Que sea un continuo, un elemento continuo, ¿sí? Dígase un recipiente a presión, dígase un puente. Si un puente podríamos hacerlo continuo, digamos continuo de una sola pieza, bueno, seguramente lograríamos mejores condiciones, ¿no es cierto?, operativas a nivel de resistencia, a nivel, digamos, de durabilidad, a nivel de todo lo que es la resistencia a la fatiga, la resistencia a los, eh, a las cosas a todas las tensiones y a todas las, digamos, problemas que se le puede presentar al elemento en su utilización, ¿no? Entonces, la unión, en definitiva, no deja de ser un accidente para este componente mecánico, ¿no? Para este prefabricado. Lo que tengo que lograr, justamente, es que esa estructura realizada con uniones soldadas o con uniones mecánicas, en donde yo voy a tener determinados concentradores de tensiones. ¿Cuál sería un concentrador de tensión en una unión mecánica? Bueno, el agujero, por ejemplo, que tengo para un bulón, ¿no? ¿Y cuál sería el concentrador de tensiones que voy a tener en una unión soldada? Bueno, justamente la zona de soldadura, ¿está bien? La zona afectada por el calor, la zona de metal de aporte. Y, y en ese lugar yo voy a tener una serie de estructuras diferentes y voy a tener una serie de tensiones diferentes, aparte de las tensiones de trabajo que va a tener el elemento, ¿no es cierto?, mecánico, voy a tener determinadas tensiones residuales, ¿sí?, que hacen, que van a hacer a que esa estructura pueda, si no está bien diseñada, si no está bien calculada y si no tiene determinados controles, que pueda colapsar, ¿no? Entonces, para que en estos casos, en este tipo de uniones, o para que en estos componentes mecánicos yo tenga una seguridad, obviamente voy a tener que cumplir determinados pasos. Específicamente en lo que nos ocupa, que son las uniones mecánicas, en las uniones soldadas, voy a tener que hacer determinados controles. Estos controles los voy a tener que hacer en todas las etapas de soldadura, ¿sí? Entonces, fíjense que el título un poco de la presentación es calidad en soldadura. No es que estemos dando calidad en soldadura, pero para poder asegurar calidad en soldadura, tenemos que cumplir con determinadas cosas. ¿Mm? Vamos a enumerar ahora cuáles son estas cosas. Y estos controles que nosotros tenemos que hacer, los tenemos que hacer antes de la soldadura, durante la soldadura y después de realizar la soldadura. ¿Eh? Después vamos a ver cómo enganchamos esto con la parte de calificaciones, de la parte, digamos, de certificaciones o la parte de calificaciones y para qué sirve, ¿no? Pero bueno, antes de soldar, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en una unión soldada? Pensemos en cualquier unión soldada. Obviamente, cuanto más crítico es el elemento que yo voy a soldar, mayores controles a lo mejor tengo que realizar, ¿no? Entonces, pero en todo tipo de soldadura yo tendría que hacer mínimamente algunos de estos controles, antes, durante y después de la soldadura.
Obviamente que si estoy hablando de un componente nuclear, esto va a estar documentado en cada uno de los pasos que yo dé. Se va a documentar cada una de las cosas. Si yo estoy frente a un prefabricado, que yo tengo que hacer una estructura metálica, que no sé, un galpón, bueno, lo documental va a ser una parte a lo mejor, ¿no es cierto? Eh, y si estoy fabricando, qué sé yo, una reja para mi casa, obviamente voy a tener que hacer algunos controles, pero no voy a necesitar a lo mejor documentar nada. ¿Eh? En ese intermedio entre la herrería, digamos, y que es una central nuclear, que puede ser lo mejor lo más complejo que nos puede llegar a tocar, eh, hay una gama, ¿no es cierto?, de controles que yo puedo hacer o no hacer para asegurar calidad. ¿Mm? En lo que se refiere a antes de soldar, bueno, obviamente tengo que ver, siempre tengo que arrancar de una normativa. Yo digo, bueno, tengo que hacer una soldadura, ¿no? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es realidad, ¿es necesario que estemos, eh, digamos, administrados o que nos dé las directivas una norma, un código o una especificación? ¿O, o voy a hacer esa soldadura, digamos, por la regla del buen arte, si se quiere? ¿Eh? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Voy a usar una norma? ¿Me voy a apoyar en una especificación determinada? Bueno, obviamente dependerá para qué voy a fabricar o para qué voy a usar esa soldadura, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la ingeniería que yo haga del producto o del elemento, o de la instalación. Siempre que ustedes utilicen normativa relacionada con soldadura, se les va a solucionar un montón de problemas. Eso ya se los adelanto porque yo siempre digo, si en mi época a lo mejor de estudiante hubiera, bueno, o a lo mejor de mis inicios laborales hubiera aplicado la normativa que existía, seguramente se me hubiera solucionado un montón de problemas que tuve y que no sabía cómo resolverlos, me los hubiera resuelto justamente la normativa que existía, ya sea nacional o internacional, ¿no? Nosotros acá en Argentina, todo lo que es normativo, utilizamos mucho normativa fundamentalmente americana y, y algo de normativa europea. Vuelvo a repetir, relacionado siempre con componentes soldados. Tenemos normativa nacional, pero salvo algunas excepciones, la normativa nacional ha quedado caduca, ha quedado vieja y nunca se actualizó y lamentablemente la industria nacional no la utiliza. Ya les digo, salvo algunas normas muy específicas, como vamos a ver, que tiene que ver con la habilitación de entes de calificación o de inspectores de soldadura. O de inspectores de ensayos no destructivos, por ejemplo. Bien, utilizando también, antes de soldar, que tengo que ver que tenga los procedimientos de soldadura que sean aplicables, que esos procedimientos de soldadura estén correctos, estén de acuerdo a la ingeniería y estén calificados. Después vamos a ver por qué tienen que estar calificados. También voy a necesitar, para asegurar calidad, que el soldador que ejecute esa junta esté calificado. Ya vamos a ver también qué significa que esté calificado. Voy a tener que establecer puntos de control. Lo ideal y lo óptimo sería poder tener un plan de inspección y ensayo ya previamente escrito, ¿no? Para saber dónde yo voy a tener que controlar y qué elementos voy a tener que tener previos a la soldadura para decir, bueno, puedo arrancar porque estoy seguro qué material base estoy utilizando, estoy seguro qué material de aporte voy a utilizar, estoy seguro ¿por qué? Porque tendré los certificados de calidad correspondientes, ¿no es cierto? A una cosa, a la otra. Sé que si voy a tener que soldar un acero al carbono, bueno, tendré los certificados de calidad que me avalen ese acero al carbono, o, o la composición química y la parte, digamos, de condiciones mecánicas, o sea, resistencia y ductilidad de ese acero, como para saber dónde, o sea, los parámetros mecánicos, ¿no? Para saber dónde estoy parado de acuerdo a lo que yo diseñé en ingeniería.
Obviamente, cuando yo desarrollo la ingeniería de un producto, voy a elegir un determinado material para utilizar. Bueno, en ese plan de inspección yo puedo asegurar que voy a tener ese material el cual me estaba pidiendo la parte de ingeniería, ¿no? Que se calculó, que se hizo previamente, o que se desarrolló, o que se diseñó previamente a la fabricación. ¿Mm? Eso es aplicable, obviamente, también a todo lo que es materiales de aporte, ¿sí? A todo lo que es proceso. Cuando hablamos de procesos de soldadura, hablamos de con qué voy a soldar, ¿no? Voy a soldar con electrodo, voy a soldar con un sistema con semiautomático, voy a soldar con procesos automáticos, a soldar con procesos manuales de los que, bueno, de los que existen. Entonces, todo eso lo voy a poder tener desarrollado en el plan de inspección. ¿Mm? Dice plan de inspección y ensayo. También voy a ver qué ensayos voy a tener que hacer a esa soldadura para justamente asegurar su calidad. ¿Eh? Cuando hablamos de calidad, hablamos de resistencia mecánica, ductilidad y soldabilidad. ¿Está bien? Eh, Ahora, si yo tengo un prefabricado que tiene muchas soldaduras, obviamente voy a tener que tener un sistema que me determine cómo voy a trazar esas uniones. O sea, tracear es ver cómo identificar cada una de esas uniones soldadas para tener un control sobre cada una de ellas. ¿Eh? Si yo tengo 100 soldaduras en un prefabricado, bueno, cada una tendrá que tener un nombre único e irrepetible, el cual yo pueda identificar luego que haga los ensayos que corresponda, si tiene un error o no, o si la tengo que reparar, o si tengo que hacer algún tipo de limpieza o de reparación sobre esa determinada costura que no está cumpliendo con los requerimientos de un estándar, ¿no? Del estándar que estoy aplicando. ¿Sí? Todos los estándares le van a decir a ustedes cuáles son los criterios de aceptación que va a tener la soldadura. Es decir, si ustedes aplican un código, una norma o una especificación, ese documento les va a indicar cuáles son los criterios de aceptación que ustedes van a tener que aplicar para que esa soldadura sea aprobada o tenga que ser reparada o a lo mejor tenga que ser cortada. ¿Sí? Eh, Voy a tener que tener también un sistema que me identifique los rechazos y cómo solucionarlos, justamente esos rechazos. ¿Mm? Obviamente todo esto genera mucha documentación, esa documentación también lo voy a tener que tener desarrollado como para poder archivarlo, mantener todos esos resultados durante la vida útil de ese componente. Ya yendo a la soldadura en sí o previo a la soldadura en sí, bueno, verificar las condiciones de los equipos de soldadura, si están en condiciones. Hay normas que dicen claramente que si los equipos de soldadura a utilizar no están en condiciones operativas, los mismos tienen que ser desplazados o reparados para poder utilizarlos en el prefabricado. O sea, lo dice específicamente, probá el equipo y si el equipo no funciona, cambialo o reparalo. Antes de, obviamente, iniciar las tareas, ¿no? Bueno, revisando antes si el metal base es el que correspondiente. Mucho de esto tiene que ver el soldador. El soldador mucho tiene que ver con la calidad de la soldadura. ¿Por qué? Porque el soldador tiene que saber identificar un metal base, tiene que saber identificar un metal de aporte, tiene que saber identificar cuáles son los elementos que va a utilizar para ejecutar esa soldadura. De hecho, algunas normativas eh, bueno, las normativas europeas, perdón, americanas, tienden a directamente no controlar teóricamente los conocimientos del soldador. En cambio, las normativas europeas, fundamentalmente todo lo que deriva de la normativa DIN, de las normas alemanas, ustedes saben que hoy las normas europeas son, salvo algunos países que no están en la Comunidad Europea, se llaman EN, ¿no? Normas europeas, que derivan de
una conjunción de, bueno, de las normas de todos los países que forman la Comunidad Europea. Pero fundamentalmente quien ha, digamos, influido mucho, mucho sobre los criterios de las normativas son los alemanes, ¿no? Con sus normas DIN, con sus ex normas DIN. Y las normas europeas piden, cuando se califica a un soldador, que el soldador haga un examen teórico. Fíjense, ¿no? O sea, estamos en una tarea que es netamente manual, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la habilidad. Sin embargo, se les pide que tengan una, un examen o una habilitación o que se pruebe que tiene conocimientos teóricos. ¿Para qué? Conocimientos teóricos para poder leer justamente un procedimiento de soldadura. Que sepan leer un consumible, que sepan leer un material de aporte y que sepan leer un certificado de calidad, al menos saber de qué, si el material que están usando para soldar es el que corresponde. Eso a nivel europeo está dentro de las normas, a nivel americano, digamos, la capacidad o la habilidad de un soldador se prueba a través de probetas directamente. En cambio, en las normas europeas no solo a través de probetas, sino que previamente se solicita un examen teórico. Fíjense qué detallista, ¿no? Que empieza a hacer la cosa para poder decir, bueno, un soldador tiene la habilidad para determinada cosa o para determinado proceso. Bueno, volviendo a lo de antes de soldar, los que tengo que verificar, obviamente, todo lo que son preparaciones de borde, presentación de la junta, limpieza, y obviamente, por último, lo que tiene que ver con el precalentamiento de las uniones, cuando este precalentamiento es requerido. Bueno, todo eso lo tiene que manejar perfectamente el soldador, lo tiene que saber manejar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa durante la soldadura? ¿Qué pasa, o sea, qué parámetros o qué cosas tengo que ver durante la soldadura? Bueno, por ejemplo, que las variables de soldadura cumplan con el procedimiento de soldadura aplicable. El procedimiento de soldadura, que ahora vamos a ver de qué se trata, contiene una serie de variables que me la indican la normativa aplicable, y esas variables hacen que me aseguren que la soldadura posee la resistencia, ductilidad y soldabilidad, desde el punto de vista químico, ¿no? Necesaria para cumplir con los requisitos del prefabricado que estoy haciendo. ¿eh? Eh, Esas variables son muy, muy importantes para lo que es la resistencia de la junta, fundamentalmente. Ustedes saben que si yo... ¿qué quiero en una soldadura? ¿Qué uno querría en cualquier soldadura? Pensemos en cualquiera. ¿Qué es lo que desearíamos tener en una soldadura? La resistencia adecuada y la mínima cantidad de defectos. ¿Está bien? Que tenga defectos no quiere decir que no tenga resistencia. Yo, obviamente, según el defecto que tenga, la resistencia se va a ver afectada. Pero fíjense que las normas le dan criterios de aceptación para los defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que me dice, las normas me dicen, bueno, mira, podés tener discontinuidades, podés tener, perdón, podés tener discontinuidades, este, y esas discontinuidades no pueden pasar de un determinado valor, porque si pasan de este determinado valor, resulta que la soldadura no te puede asegurar que tenga la resistencia adecuada. Entonces, uno se va a basar en esos criterios, y soldadura sin defecto no existe, por más buena que sea. A ver, no podemos asegurar en realidad que tenga ese defecto. Podemos decir, tiene la menor cantidad de defectos, o por lo menos tiene defectos, no tiene defectos detectables. Eso puedo decir yo. Lo que sí no puedo decir, está 100% sana una soldadura. No hay métodos no destructivos, por lo menos aplicables industrialmente, ¿sí? O que sean, digamos, económicamente aplicables industrialmente, que me puedan asegurar, ¿no es cierto?, un 100% de sanidad.
Porque cada ensayo no destructivo que vamos a utilizar tiene una determinada sensibilidad, ¿no es cierto? Esa sensibilidad hace de que yo pueda utilizar y decir, bueno, puedo ver defectos desde esta medida para arriba. Los defectos más chicos a lo mejor no los agarro con ese método y tengo que usar otro método para poder relevarlos. ¿Está bien? De todas maneras, las normativas me dicen, bueno, mira, te voy a dar un máximo de defecto de este defecto para que vos puedas aprobar la soldadura si las cosas que estás relevando son menores a esta medida, ¿no? Entonces, lo que voy a lograr con el tema de las variables es tratar de asegurar justamente la resistencia de esa junta. Durante la soldadura también vamos a ver la calidad de las pasadas individuales, ¿sí? Voy a tener que ver la limpieza entre pasadas, las temperaturas entre pasadas, las secuencias de soldadura. Todas estas son variables importantes y son variables que fijan la normativa de aplicación. Obviamente la limpieza final del cordón y la aplicación de los ensayos no destructivos que correspondan, ya sea durante el proceso de soldadura. Hay veces que hay ensayos que se deben aplicar en intermedios, digamos, depende del tipo de prefabricado que esté utilizando, que esté haciendo o construyendo, o los ensayos no destructivos que voy a aplicar al final de digamos, la revisión de mi soldadura. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa después de la soldadura? Yo acá, bueno, terminé, dije, bueno, voy a aplicar este ensayo, voy a aplicar este ensayo, voy a aplicar este otro ensayo no destructivo y voy a ir analizando qué es lo que pasa con la calidad de esta soldadura, ¿no? Pero bueno, terminé de soldar. Obviamente voy a tener que verificar a mi nivel de inspección visual. La inspección visual es muy importante porque es un ensayo muy económico. Obviamente tiene que ser hecho por personal que conozca el tipo de ensayo, ¿no? Inspección visual. Hoy día la inspección visual se califica, se certifica. Entonces, hacer una buena verificación, ¿no es cierto?, de esta soldadura terminada. Hay soldaduras que se pueden analizar de ambos lados, hay soldaduras que se van a ver desde un punto, desde afuera, digamos, ¿no? Desde la parte exterior. Hay soldaduras que las puedo ver de ambos lados. Esta inspección visual lo que va a hacer es que yo ya puedo relevar discontinuidades que pueda solucionar antes de hacer un ensayo destructivo final en la soldadura. Ejemplo, si yo tengo escorias que a lo mejor me van a enmascarar una socavadura lateral del cordón, yo con una inspección visual ya lo puedo ver. O si tengo socavadura lateral, también la puedo ver a nivel de inspección visual. La puedo medir inclusive y puedo chequear con lo que me indica, digamos, el código o la norma, ¿no? Los criterios de aceptación que me indica la norma aplicable, si esa socavadura es aceptable o no. Y si no es aceptable, ya puedo repararla sin tener que hacer otro ensayo, ¿no es cierto? No destructivo, a lo mejor que es más caro, ¿no? Después, obviamente, voy a tener que hacer una verificación dimensional de la soldadura. Es muy importante el tema de los cordones de soldadura y cumplir estrictamente con las tolerancias que me va a marcar el procedimiento de soldadura. ¿Por qué? Porque el hecho de tener dimensiones diferentes a las que me marca o a las que me acepta el procedimiento de soldadura, puede hacer que yo tenga mayores concentradores de tensiones en un lugar y eso puede hacer que con el tiempo y con el uso y con el trabajo en la soldadura me pueda colapsar la misma, ¿no? Me pueda aparecer una fisuración. Bien, les decía, realizando monitoreo y control de los ensayos no destructivos por soldadura, ya lo dijimos, definiendo la aceptación o rechazo de esa unión soldada,
definiendo el control y el seguimiento de las reparaciones, en el caso de que tengamos reparaciones, haciendo y monitoreando el caso de tratamientos térmicos. Hay muchos casos en donde me pide el procedimiento de soldadura, tratamientos térmicos, post-soldadura. Y obviamente, finalmente, realizando todo lo que son los informes escritos de esta inspección, ya sea visual o a través de determinados ensayos no destructivos. Todo esto hace a que yo pueda tener un control estricto sobre el cordón de soldadura. ¿Está bien? Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, claramente. Bueno, antes de seguir con lo que es un procedimiento de soldadura, justo cambiamos la diapositiva y se cortó. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer? Esto que hemos visto es introductorio, pero es muy importante. ¿Abierto el micrófono? Hola. Sí, sí, te escucho. Yo tenía dos dudas. Yo soy Jesús Gorosito, bueno, un alumno de acá de Ingeniería Mecánica. ¿Me escucha bien? Sí, sí, se tenía escucha. una duda, por ejemplo, con respecto al tema de soldadura nuclear, en tema nuclear. Sí. ¿Cuáles son los tipos de defectos que aparecen más comúnmente en ese tipo de soldaduras? Y después otra pregunta, si por ahí llegan a aplicar el método este que vimos nosotros, que era camografía, ¿puede ser? Por ejemplo, para verificar defectos o si la soldadura está bien hecha. Perfecto, bien. Bien. Bueno, en realidad, tanto sea a nivel nuclear como a nivel que vos apliques en un componente nuclear, en un gasoducto, en un oleoducto, en una estructura metálica, dígase una torre, un puente, un edificio, un puente de ferrocarril. En cualquiera de ellos, digamos, la calidad aplicable a la soldadura es exactamente la misma. ¿Está bien? O sea, los defectos que pueden aparecer en cualquiera de esos prefabricados son los mismos, porque en realidad el defecto no depende de qué es lo que yo esté soldando, sino que depende de qué proceso de soldadura yo esté utilizando. ¿Está bien? Es decir, si yo voy a soldar un componente nuclear con soldadura, con electrodo revestido, voy a tener determinado tipo de defectos, ¿no? Y si lo voy a soldar con TIC, voy a tener otro determinado tipo de defectos. O algunos que se solapan, que son similares, ¿no? Entonces depende del proceso más que del componente. Lo que me va a diferenciar del componente, digamos, entre un componente nuclear y una estructura metálica, por ejemplo, es el nivel de exigencia que yo voy a tener con los defectos que voy a tener dentro de esa soldadura. A lo mejor un componente nuclear no me va a aceptar determinado tipo de defectos que yo voy a ver con los ensayos no destructivos. Y hay otros, ¿no? Otros tipos de prefabricados. El ejemplo este que estamos poniendo, por ejemplo, una estructura metálica, un galpón, me va a aceptar más defectos, ¿no es cierto?, que el componente nuclear. Ahora, el proceso es el mismo y los defectos que me va a dejar el proceso de soldadura van a ser los mismos en un componente nuclear que en una estructura metálica. ¿Sí? Lo que pasa es que la estructura metálica va a tener menos restricción en los defectos y el componente nuclear va a tener más restricción. Vamos a un ejemplo. Sueldo con un electrodo, hago una soldadura con electrodo revestido, ¿sí? Resulta que en el componente nuclear me aparece un poro y hago lo mismo en una estructura metálica y también me aparece un poro. A lo mejor en la estructura metálica el poro máximo que me acepta sin tener que reparar, es, no sé, 1,6 milímetros. Y a lo mejor en el componente nuclear, según qué parte del componente sea, puede ser 0 o puede ser 0,2 milímetros de diámetro. ¿Se entiende? O sea, lo restrictivo está en el criterio de aceptación de defectos y no en el proceso de soldadura. Y de hecho,
Yendo a la segunda pregunta que me hacías, que tiene que ver con la parte radiográfica, sí, la radiografía se aplica en todo tipo de prefabricados, desde recipientes a presión. O sea, no nos olvidemos que, bueno, la industria nuclear tiene de todo, ¿no es cierto? Tiene parte estructural, tiene parte de presión, y tiene partes que no, digamos, no está en contacto ni con una ni con otra, pero que tiene determinados requerimientos de calidad por tratarse de una industria nuclear, ¿no? Y sí, los ensayos de radiografía se hacen en todo tipo de componentes. Ejemplo, bueno, en tanques se hace radiografía. Cuando digo tanques, ¿vieron los tanques de almacenamiento? Esos tanques gigantes que ustedes ven en las plantas IPF, que ven en las refinerías, esos tanques, que son tanques que se fabrican bajo una norma que se llama API 650. Es una norma para fabricación de tanques de almacenamiento. Esos tanques, por ejemplo, llevan en su control radiografía. Un gasoducto lleva en su control radiografía. Un oleoducto también. Una estructura metálica, bueno, depende cómo va a estar, a qué va a estar sometida. Si va a estar sometida a fatiga, si va a estar sometida a determinado tipo de esfuerzo, o en lugares donde, por ejemplo, tengo, qué sé yo, zona sísmica, puede que también requiera algún spot. Cuando se dice spot es alguna así al azar, algún ensayo no destructivo por radiografía en alguna unión, como para tener una idea de cómo están hechas, ¿no? Bueno, en la industria nuclear es 100% radiográfico, o sea, se exige 100% de radiografía, pero, digamos, en cualquier tipo de prefabricado se puede trabajar con o exigir temas radiográficos, ¿no? La radiografía hoy en día es una herramienta muy, hoy en día y hace mucho tiempo, ¿no? Que es una herramienta muy interesante para ver la calidad de la soldadura, pero hoy en día está surgiendo, digamos, tecnologías mucho más avanzadas, que son por ultrasonido, y que cada vez avanzan rápidamente, y que yo creo que, digamos, de acá a unos años, no creo que inmediato, pero de acá a unos años reemplazará seguramente al examen radiográfico la tecnología ultrasónica, ¿no? Con la ventaja de que yo con el ultrasonido tal vez tenga, hoy día ya se están relevando a nivel ultrasónico con imágenes 3D de cordones de soldadura, cosa que en la radiografía yo lo voy a ver en un plano, lo voy a ver en 2D, ¿sí? O sea, un cordón de soldadura que tiene 3 dimensiones, ¿no es cierto? Yo con la radiografía la veo en 2 dimensiones porque la veo en una foto, veo una altura y un ancho, ¿no es cierto? Pero no veo profundidad. Bueno, hoy con la tecnología ultrasónica se puede llegar hay ya, digamos, software que traducen a 3 dimensiones, lo que pasa es que no está muy probado y obviamente las normas hoy no lo están aceptando. Pero que existen, o sea que de acá a unos años obviamente que van a ser muchísimo mejores y obviamente las normas también lo van a aceptar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no hay radiación. Y al no haber radiación, obviamente, bueno, ya todos sabemos, ¿no es cierto?, las ventajas desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de rapidez incluso también, que me puede llegar a dar un ultrasonido. Y bueno, después tenemos otro tipo de ensayos no destructivos que en soldadura se utilizan, que son, a ver, a lo mejor en soldaduras aeronáuticas, en soldaduras que tienen que ver con cohetería, por ejemplo, con todo lo que es aeroespacial, se utilizan corrientes inducidas, o sea, métodos, digamos, de ensayo no destructivo que son específicos para espesores más chicos, para láminas, ¿sí? Pero lo que es industrial son 4 los ensayos no destructivos típicos, que son líquido penetrante, partículas magnetizables, radiografía industrial, obviamente, ya sea a través de rayos X o a través de rayos gamma, y obviamente el ultrasonido. Bien. ¿Alguna consulta más? Bien, vamos a charlar un poquito entonces de lo que es un procedimiento de soldadura. El procedimiento de soldadura se
Ustedes lo van a ver como EPS en castellano, o sea, especificación de procedimiento de soldadura, lo van a ver definido como WPS en inglés, Welding Procedure Specification. ¿Y qué sería un procedimiento de soldadura? Básicamente, el procedimiento de soldadura es una instrucción de trabajo, una instrucción de trabajo escrita, diseñada primero, ¿no? Escrita luego. ¿Y qué es una instrucción de trabajo que se le da al soldador para que ejecute justamente la soldadura? En el procedimiento de soldadura vamos a indicar el proceso que vamos a utilizar, vamos a indicar si ese proceso es manual, si es automático, semiautomático o mecanizado, vamos a indicar el diseño de junta que se va a aplicar, vamos a indicar qué materiales base digamos, contempla ese procedimiento de soldadura, qué materiales de aporte, qué gases, si el proceso lleva gases de protección o gases de respaldo, qué temperaturas de precalentamiento, qué parámetros eléctricos, dígase polaridad, dígase amperaje, voltaje, en algunos casos, qué aporte calórico o qué límites de aporte calórico yo le voy a tener que dar a la soldadura, qué diámetros de electrodo voy a utilizar, qué tipo de limpieza voy a hacer, qué busas, en el caso de que yo si utilizo procesos que lleven toberas, qué diámetros de toberas voy a usar, o qué diámetro de toberas está permitido usar con ese procedimiento, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? El procedimiento de soldadura me va a dar justamente toda esa data. Ahora, ¿para qué sirve el procedimiento de soldadura? Que es una instrucción de trabajo. El objetivo fundamental del procedimiento de soldadura es el detalle que está acá abajo en otro color, ¿no? Y que yo siempre lo destaco, porque el objetivo fundamental es asegurar la resistencia de la junta, la ductilidad y la soldabilidad, que la soldabilidad la voy a asegurar en el momento de soldar, ¿está bien? ¿Qué es la soldabilidad? ¿O cómo se define soldabilidad? Bueno, la soldabilidad es la aptitud que tienen dos metales de ser unidos por medio de soldadura. Esa es la soldabilidad, ¿sí? Y eso lo voy a lograr a través de la composición química de ese material metálico. La composición química es la que me va a decir, esto seguramente ustedes lo deben haber visto, ¿no? en materiales o en esta parte que ustedes vieron de soldadura. La soldabilidad me va a decir si los materiales que yo quiero unir son soldables o no. Si yo tengo materiales de alto porcentaje de carbono o alto porcentaje de determinadas aleaciones, obviamente pueden llegar a ser prácticamente insoldables, ¿sí? Prácticamente insoldables es que los sueldo y se rompen, los sueldo y se fisuran. Los sueldo, ¿por qué? Porque a lo mejor me forman estructuras extrañas, estructuras martensíticas, ¿no es cierto? Estructuras de intermedio de temple que hacen que con alguna tensión residual o alguna mínima tensión de trabajo colapsen o se rompan, ¿está bien? Entonces, la soldabilidad me va a decir qué capacidad tienen esos aceros de ser unidos por soldadura. Y lo que yo tengo que asegurar entonces, aparte de esa soldabilidad, saber si pueden ser unidos por soldadura, asegurar la resistencia de la junta y la ductilidad. ¿Cuáles son los parámetros de resistencia de un elemento mecánico? Esto, si yo estaría ahí en la clase, se los pregunto y me lo tienen que decir. ¿Cuáles serían los parámetros mecánicos de resistencia? Tensión de rotura y tensión de fluencia. Esos son los dos parámetros de resistencia. ¿Y cuáles son los parámetros de ductilidad? Que me da la ductilidad. Es el alargamiento y la estricción. ¿Sí? O sea, yo con un procedimiento de soldadura tengo que asegurar que tengo la tensión de rotura, tensión de fluencia adecuada, el alargamiento adecuado y la posibilidad de unir esos dos metales de forma adecuada. ¿Está bien? Entonces, yo no tengo un procedimiento de soldadura, no voy a poder asegurar de que esa junta sea resistente y sea dúctil. Dúctil dentro de lo que permita el acero que estoy soldando, ¿no es cierto? Hay aceros que son más dúctiles que otros, hay aceros que son más tenaces, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de ductilidad también está relacionado con la tenacidad de esa junta, ¿no? Bien, ¿se entendió hasta ahora? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un procedimiento de soldadura, lo diseñamos, ¿sí? Escribimos un procedimiento de soldadura
y escribimos todas estas variables que yo les comenté recién. ¿Y cómo sé que ese procedimiento de soldadura, si lo aplica el soldador y usa los parámetros que yo le indiqué ahí, o sea, precalentar con tal temperatura, soldar con tal amperaje, con tal velocidad de soldadura, con tal progresión, es decir, soldar para arriba, soldar para abajo, o soldar la raíz para arriba y el relleno para abajo? ¿Cómo puedo saber yo que eso que le estoy diciendo al soldador me va a dar una soldadura resistente? Bueno, probándolo. Por eso existe lo que se llama la calificación del procedimiento de soldadura. ¿Está bien? ¿Y qué es la calificación del procedimiento de soldadura? Es la prueba de ese procedimiento que yo escribí. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de un cupón de soldadura. ¿Quién va a definir cómo se hace el cupón? La norma que yo aplique. Entonces, cuando yo digo, bueno, voy a soldar, no sé, voy a fabricar un recipiente a presión, una caldera, supongamos, ¿no? El domo de una caldera, tengo que fabricar. ¿Con qué lo voy a hacer? Y bueno, lo voy a hacer bajo, o lo voy a construir bajo ASME 8 división 1, ¿sí? Que es calderas, listo. Ahí me va a dar todas las directivas para poder construir ese domo de caldera. Y ese ASME 8 división 1, que ponemos de ejemplo, ¿no? Que es una normativa, me va a enviar a lo que es un ASME 9 para poder calificar los procedimientos y los soldadores. Se llaman esos códigos de referencia, ¿no? Este ASME 9, por ejemplo, dentro de lo que son los códigos ASME, ASME es la Sociedad de Ingenieros Mecánicos Americana, ¿no? Y ASME desarrolla normativa. Esto se lo sugiero y se lo recomiendo cuando tengan que hacer algo, consulten las normas ASME, de lo que fuera, porque hay de lo que se le ocurra, normas para fabricar o controlar lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, dentro de los códigos ASME de fabricación de equipamiento, digamos, de recipientes a presión, de calderas y demás, me va a llevar, hay códigos que son de construcción, como ser el ASME 1, que es de caldera, el ASME 4, que es de calentador, el ASME 8, que es de recipientes a presión, etc. Y hay otros códigos dentro del ASME que son de referencia. ¿Qué quiere decir de referencia? Que se van a utilizar en cualquiera de los códigos de fabricación para que me digan cómo calificar el procedimiento, cómo calificar el soldador. ¿Está bien? O, por ejemplo, un ASME 5 que se dedica a decirme cómo hacer los ensayos no destructivos en esos elementos. En una caldera, en un calentador, ¿no es cierto? En un recipiente a presión. En un componente nuclear, que también hay una parte de construcción ASME para componentes nucleares. Entonces, me va a dar esas directivas. ¿Quiénes son esos? Los códigos de referencia se llaman. Bien. Estos códigos de referencia me van a decir cómo yo tengo que hacer la calificación del procedimiento para probar de que tiene la resistencia adecuada. Entonces me van a decir, bueno, ¿qué querés calificar? Y quiero calificar un ducto. Bueno, ¿qué diseño de junta? Una junta a tope. O sea, quiero soldar un caño con otro para hacer un ducto. Bueno, eso es una junta a tope. Bueno, vas a tener que soldar 2 niples, te dice la norma. Una vez que estén soldados los niples, vas a tener que hacerle determinado tipo de ensayo y te dice qué ensayos hacerle. A lo mejor te va a decir, bueno, vamos a hacer ensayos de tracción, vamos a hacer ensayos de plegado guiado. Y aparte de decirte qué ensayos tenés que hacer, te va a decir cuáles son los resultados que tiene que dar el ensayo. O sea, si te va a decir, bueno, a ver, ¿qué resultado dio el ensayo? Y si vos no tenés que tener tal defecto en la superficie del ensayo, no tenés que tener, si te aparece un defecto, no tiene que superar tal medida, te va a decir el código de aceptación. Los ensayos de tracción, bueno, te van a decir que obviamente tienen que ser como mínimo, van a tener que ser iguales a la tensión de rotura especificada para el material que estaba
digamos, componiendo, digamos, esa junta soldada, ¿está? Todas esas indicaciones te las da la norma o la normativa de aplicación. Si esa calificación que yo hago, o sea, al soldar un cupón de soldadura, ensayarlo, y luego, sabiendo de que los resultados de esos ensayos son aprobados o aceptados por la normativa que yo elegí, estoy seguro que, manteniéndome dentro de esas variables, yo voy a poder reproducir esa soldadura manteniendo la calidad adecuada de resistencia, ductilidad y soldabilidad. ¿Se entiende? Eso es lo que me está asegurando. Ahora, no puedo cambiar ninguna variable cuando yo sueldo. ¿Está bien? Porque si cambio la variable, no todas las variables son, digamos, hay variables que los códigos, las normas las llaman esenciales. Esas variables que llaman esenciales son así porque si se cambian, no podemos asegurar de que la junta sea resistente. ¿Se dan cuenta? Entonces las define y dice, estas variables son esenciales. Y si cambiás alguna de estas variables en el procedimiento de soldadura que calificaste, no podemos asegurar que la junta sea resistente, con lo cual hay que recalificar, o sea, hacer otra calificación para esas nuevas variables que estamos involucrando. ¿Se entendió hasta ahora? Esto es muy importante que entendamos el concepto de qué es un procedimiento y para qué y qué es la calificación y para qué sirve la calificación. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta ahora? De paso aprovecho y tomo un mate. Bien. ¿Qué tengo que tener después para asegurar calidad? Con esto voy asegurando calidad. Ustedes se dan cuenta que con estas cuestiones yo voy asegurando la calidad de la soldadura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Porque esto es el procedimiento, pero el procedimiento lo va a aplicar un soldador. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer en el soldador? ¿O qué es la calificación de un soldador? Bueno, justamente también es una prueba que le tengo que hacer al soldador para ver qué capacidad y habilidad tiene el soldador. ¿Para qué? No para que me deje una junta soldada resistente, sino para que me deje un metal sano. O sea, yo con el procedimiento de soldadura aseguro resistencia de la junta. Y con la calificación del soldador, lo que voy a hacer es asegurar que el soldador tiene una habilidad suficiente. Recordemos que la parte manual, estamos hablando de procesos manuales o semiautomáticos, si se quiere, la habilidad del soldador es fundamental. O sea, esto es como aquel que es músico y toca un instrumento. O sea, es una cuestión de habilidad, no es una cuestión mecánica, es una cuestión de arte, si se quiere, ¿no? Entonces, hay soldadores que tienen más habilidad que otros. Y hay soldadores que me dejan un defecto y hay soldadores que dejan otros defectos. Entonces, lo que tengo que tratar es de ver que el soldador que yo voy a aplicar para esa soldadura no me tiene que dejar defectos. Por lo menos no me tiene que dejar los defectos que no me permite el código de aplicación o la norma de aplicación. Si la norma de aplicación me dice no podés tener poros mayores a 1 milímetro de diámetro, bueno, el soldador tiene que ser capaz de no dejar poros mayores a 1 milímetro de diámetro, porque si no queda descalificado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo logro yo esa calidad en esa soldadura? Con estas dos cosas, asegurando calidad, la resistencia de la junta con el procedimiento de soldadura y asegurando la eliminación o la no existencia de defectos a través de la calificación de la habilidad del soldador. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hago. Las dos cosas juntas son las que me van a dar un determinado cordón soldado, una determinada calidad. Si yo hago una y no hago la otra, voy a poder asegurar una de las dos cosas. ¿Está bien? Hay muchos que califican solamente el soldador y dicen, no, yo quiero tener el soldador calificado. ¿Y qué pasa con el procedimiento? No me interesa el procedimiento. Bueno, pero vos vas a asegurar que no tenés defectos, pero vos no vas a asegurar de que tu junta es resistente. Entonces el tipo a lo mejor dice, no, bueno, pero yo lo uso para, qué sé yo, para soldar cabreadas. Bueno, listo. O sea, pero la realidad es que la calificación del soldador va de la mano de la calificación del procedimiento. ¿Está bien?
¿Se entendió entonces? Depositar un material sano. El soldador tengo que probarlo para depositar un material sano. Ahora, ¿qué pasa con el soldador? Vamos a cambiar la diapositiva. ¿Cómo hago para calificar el soldador? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Un soldador se califica a través de un cupón de soldadura. Entonces, la norma de aplicación me va a decir, bueno, tenés que calificar a un soldador en filete, bueno, va a tener que soldar una chapa así, con una chapa así, va a tener que hacer un cordón, parar en el medio, y después tenés que sacar determinado tipo de ensayo, este y este. Y todos esos ensayos tienen que estar aprobados por este criterio que te estoy dando acá. Eso es lo que te dice la norma. Y ahí aseguramos de que, por lo menos en ese momento, el soldador tiene la habilidad para dejar una soldadura sana. ¿Está bien? Digo en ese momento, porque como se trata de una habilidad, la habilidad puede cambiar, al otro día puede cambiar. Y hay normas, a ver, el soldador puede tener un problema familiar y cambiar su habilidad. De hecho, yo lo he visto un montón de veces. O puede tener un problema de salud y cambiar su habilidad. Bueno, las normas lo tienen muy en cuenta eso y dicen controlar al soldador, porque el soldador tiene que siempre tener habilidad. Si tiene algún problema, obviamente tendrá que resolverlo y después, bueno, volver a soldar, ¿no? Por eso se lo controla permanentemente al soldador. Vamos a ver qué dicen las normas respecto al control de soldadores. Entonces dijimos que vamos a hacer un cupón de soldadura que se va a ensayar para controlar al soldador. Fíjense que hay un detalle muy importante que lo quiero destacar. Cuando calificamos procedimientos de soldadura, todas las normas, todas, no importa que sean del lugar del mundo que a ustedes se les ocurra, todas las normas le van a pedir que la calificación se haga por medio de ensayos destructivos. Es decir, voy a tener que probar la resistencia, voy a tener que ponerlo el ensayo en una prensa, voy a tener que poner el ensayo en una máquina de tracción, pero voy a tener que ver cuál es la carga de rotura que tiene esa soldadura. Porque yo estoy evaluando resistencia. ¿Está bien? En cambio, cuando califico un soldador, las normas me permiten que yo lo pueda hacer a través de ensayos destructivos, igual que el procedimiento, o por ensayo no destructivo. Es decir, yo puedo calificar un soldador por radiografía solamente, ejemplo, ¿no? O por ultrasonido. ¿Por qué? Porque la idea que estoy buscando es justamente ver que no me deje defectos. Entonces, yo tranquilamente puedo hacer una radiografía a un cupón de soldadura que soldó el soldador, y ese cupón radiografiarlo y mirar a ver si no tiene defectos. Yo con la radiografía lo veo. Bueno, de eso se trata, la calificación. Puede ser por destructivo o por no destructivo. ¿Quién lo define? Bueno, eso lo define la empresa que lo califica o el cliente para quien uno va a aplicar ese soldador calificado. ¿Está bien? Ellos son los que van a decir, no, califícamelo por medio de destructivos, de no destructivos, y en algunos casos piden los dos. Ahora, ¿qué pasa con los vencimientos de estas cosas que estamos diciendo? ¿Un procedimiento de soldadura vence? No, no vence. No vence el procedimiento de soldadura en tanto y en cuanto no me cambie una de las variables esenciales. ¿Se acuerdan que yo les comenté algo? Variables esenciales. Bueno, mientras no cambie una de esas variables esenciales, no va a caducar, digamos, o a vencer en algún momento ese procedimiento de soldadura. De todas maneras, es importante decir que todas las normas van cambiando cada un determinado tiempo. Algunas cambian cada 2 años, algunas cambian cada 3 años, otras cambian cada 5 años. Vienen ediciones nuevas de las normas. Y bueno, yo califiqué con una edición y puedo tener que aplicarla en otra. Mientras no cambien entre una edición y otra de las normas las variables esenciales, no es necesario recalificar el procedimiento de soldadura. ¿Está bien? O sea que, en principio, podríamos decir, con esta salvedad, ¿no es cierto?, de que no me cambien las variables esenciales, que un procedimiento de soldadura no tiene vencimiento, podríamos decir entre comillas, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con el soldador? ¿Qué pasa con el soldador? El soldador sí lo tengo que controlar, porque como habíamos dicho, se trata de un tema de habilidad. Y como se trata de un tema de habilidad, las normas me dicen, hay distintos criterios, ¿no? Pero hay normas, por ejemplo, hay una que se llama API 1104, que se utiliza mucho acá en el país, que es para todo lo que es gasoducto, todo lo que es ducto. Ahora, por ejemplo, bueno, se está haciendo el gasoducto uno de los gasoductos más grandes que se hicieron en la Argentina, una obra muy, muy interesante, el gasoducto GNK, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner, de acá que se está ya haciendo. Un gasoducto que tiene 1 metro de diámetro el caño, 1 metro 32 pulgadas tiene. Es una de las obras de ducto más grandes que se ha hecho y está aplicando justamente esta norma, ¿no? La API 1104. Bueno, esa norma que dice que el soldador no vence en tanto y en cuanto no sea cuestionada su habilidad. Es decir, que yo, si le saco una radiografía al soldador, rindió el mes pasado, y le saco una radiografía al soldador y el soldador sale con un montón de defectos, ese soldador yo puedo revocarle la calificación y hacerlo calificar de nuevo. No importa que hayan pasado una semana, 10 días, un mes o un año. ¿Está bien? Eso es lo que dice el API. Ahora, la mayoría de los códigos y de las normas dicen que cada 6 meses hay que probar la habilidad del soldador. Cada 6 meses. ¿Cómo se prueba? Bueno, normalmente con algún ensayo, o viéndolo soldar, que un inspector en soldadura obviamente vaya y vea que está soldando y haciéndole una inspección visual pueda determinar que sigue teniendo la habilidad. ¿Está bien? Hay distintas formas, ¿no? de poder chequear la habilidad de un soldador, pero la calificación del soldador podríamos decir que tiene vencimiento, según la norma que se aplique, pero tiene vencimiento. ¿Está claro? La diferencia entre un procedimiento o los vencimientos de un procedimiento de soldadura y un soldador u operador. Fíjense que acá yo hablo de soldador u operador de soldadura. ¿Por qué soldador u operador? El soldador es aquel que va a hacer trabajos, digamos, con procesos manuales o semiautomáticos. Ese es el soldador, el que tiene en la mano la pinza o la torcha. En cambio, el operador de soldadura es aquel que va a realizar una soldadura por medios automáticos o mecanizados. ¿Está bien? Ese es el operador de soldadura. Ejemplo, un operador sería aquel que va a trabajar con un proceso de arco sumergido, o por ejemplo con una tiga automática para soldar cañería, o una mecanizada que es por ejemplo con se utiliza mucho esto en ductos, se ha utilizado muchísimo, por ejemplo el puente Rosario Victoria, se ha soldado los pilotes se han soldado así, con soldadura mecanizada. En la soldadura mecanizada la torcha va montada sobre un carro, ese carro lo controla el soldador mirando el arco y controlando con un control remoto que va variando la oscilación, la velocidad, el stick out, el amperaje, el voltaje, o sea, todos los parámetros que puede cambiar, los puede cambiar él desde un control remoto, pero el soldador está mirando el arco y en función de cómo va soldando, él va cambiando los parámetros, pero no está tocando la torcha. Esas soldaduras se llaman mecanizadas y en ese caso también serían operadores. Bien, ¿cuál es la diferencia entre calificar y certificar? Hasta ahora hablamos de calificación, pero ¿cuál es la diferencia entre calificar y certificar? La calificación es un proceso de evaluación, pero la certificación es un proceso en donde yo emito un certificado a través de una entidad que me va a asegurar de que esa calificación fue correcta. ¿Está bien? Y eso lo hacen los entes de calificación habilitados. ¿Sí? Por eso existen los entes de calificación para certificar de que el soldador cumplió con la normativa, con el proceso, con el procedimiento de soldadura, con los parámetros, en caso de que tenga exámenes teóricos, con el examen teórico y demás. ¿Está bien? Por eso es la diferencia entre calificar y certificar. Me dice, no es lo mismo un soldador calificado que un soldador calificado y certificado. No es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ya voy a ir cerrando, así no los termino de aburrir mucho. No sé Antes cómo. de continuar, ¿le podría hacer una consulta? Sí, cómo no. Decime.
La primera era, ¿qué es un cupón de soldadura que usted lo nombró en un momento? Sí, Y la segunda que tenía era, ¿qué habilidad tiene que tener un operador de soldadura siendo que la soldadura se hace automática, digamos? ¿Cuál bien. sería la habilidad o te controlaría, digamos, para saber si puede seguir ahí o no? Bien, la primera me dijiste cómo es un cupón de soldadura, cómo sería. Claro, ¿Cómo sí. sería? Bueno, los cupones de soldadura son, digamos que te lo pide la norma, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos tenés que calificar una soldadura a tope de una cañería, por ejemplo, se unen dos niples, se hacen dos niples, suponete de 200 milímetros de largo, de un diámetro determinado y un espesor determinado, se sueldan a tope y de esa soldadura a tope, ese sería el cupón de soldadura. Y de ese cupón de soldadura, una vez terminado, una vez que el soldador rellenó toda la junta, se sacan las probetas de soldadura. Los ensayos de tracción, los ensayos de plegado, según cual sea, hay ensayos de nick break, hay ensayos de quiebre. Qué sé yo, si vos tenés que a lo mejor hacer no sé, para soldar chapa, bueno, se unen dos chapas. Dos chapas a lo mejor según si es para procedimiento, las chapas son más grandes porque hay que sacar más ensayos. Si son solamente para soldadores, las chapas son más chicas. Entonces se hace, según el espesor, se ve también el tipo de junta, ¿no? Si va un bisel en X, un bisel en B. Y bueno, eso te lo va marcando la norma. Es más, te lo grafica la norma, ¿no? En función de lo que vos tengas que calificar. O sea, y en algunos casos donde no es fácil identificar cuál sería la junta para poder, digamos, hacer una simulación de la realidad, hay probetas que se llaman mock-up y que son, digamos, una copia exacta de lo que vos vas a tener que soldar en producción. Cuando vos no podés, a través de una simulación, podés determinar exactamente o reproducir exactamente lo que después vas a hacer en producción, directamente se hacen estos mock-up que son digamos, una soldadura de producción que la vas a cortar y la vas a ensayar, obviamente, ¿no? Es para casos muy específicos, pero bueno, se llama así. Y no, recordame la segunda parte, que no me acordaba. ¿Cuál era la pregunta? Aldo, la segunda pregunta era, ¿qué habilidad tiene que tener un operador de Ah, soldadura ok. o cómo se lo está hablando? Bien, 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 gracias. Bueno, en realidad vamos a un ejemplo de operador de soldadura, arco sumergido. ¿Han visto arco sumergido ahí digamos, cuando vieron proceso? ¿No? Bueno, arco sumergido es un proceso de soldadura por arco, en donde el arco eléctrico va sumergido sobre un material que se llama flux, ¿sí? Y ese flux tapa el arco, ¿no es cierto? Bueno, y le da determinadas propiedades a ese flux, ¿no? Aparte de hacer de que no se oxide la pileta líquida, etcétera, etcétera. Y eso es automático, o sea, va haciendo la soldadura y va alargando el flux sobre la pileta líquida. Ese proceso que se llama arco sumergido y que se utiliza para espesores grandes, para piezas grandes, en realidad las normas lo definen como semiautomático. ¿Por qué semiautomático? Pero bueno, hay otras líneas que lo definen como automático. En realidad, el operador pone a punto la máquina, regula el amperaje, regula el voltaje, regula la velocidad de soldadura que tiene que tener, la velocidad del alambre, porque ese es un proceso en donde va saliendo el alambre, ¿no es cierto? Solo, regula la velocidad del alambre, todo, y una vez que está, obviamente hace pruebas para eso, hace pruebas con chapas, ¿no? Con pedazos. Una vez que está puesto a punto, el operador lo que hace es apretar un botón y dejar que la soldadura se realice, ¿no? Lo único que hace es arrancar y parar. Pero ¿qué pasa? Las regulaciones justamente las hace el operador. Él es el que va a regular qué velocidad de alambre le da, qué amperaje, qué voltaje, y la calificación se hace en base a eso. O sea, cuando uno califica a un operador de soldadura, se le da
bueno, a ver, vamos a soldar 2 chapas, aquello un largo de 1 metro, y bueno, regular la máquina. Entonces él regula la máquina, y una vez que está regulada, bueno, está listo, sí, bueno, ponga en marcha. Y después ensaya. Si lo logró bien, bien, y si le fue mal, ¿eh? Pero él tiene que tener la habilidad de poder poner todas las regulaciones. Lo mismo, por ejemplo, vamos a un TIG automático. El TIG automático son máquinas que, por ejemplo, para cañerías, son muy buenas, ¿no? Se utilizan mucho en la industria, bueno, en la industria nuclear se han utilizado mucho, son muy difíciles de poner a punto, muy difíciles, pero una vez que están a punto dan una soldadura obviamente perfecta, eh, y son lo que se llaman los procesos o las soldaduras orbitales, ¿no? Esas sí son total y absolutamente automáticas. Ahora, ¿qué pasa? El soldador para ponerlas a punto, el operador, perdón, para ponerlas a punto, lo que hace es un montón de cupones, o sea, va probando y va tirando materiales y va soldando y va tirando y va regulando. Una vez que puso a punto, bueno, ahí empieza a soldar todas las juntas que tiene que soldar. Y la calificación se hace una vez que él logró poner a punto la máquina. Entonces, sí, bueno, lo tenés a punto, listo, vamos a calificar. Entonces, eh, ahí es donde, así es como se califica, ¿no? ¿Está bien? De todas maneras, Sí, lo que sí, marca, muchas gracias. no, al contrario, lo que marca la habilidad del soldador es los resultados de los ensayos, ¿no? Eso, o sea, más allá de lo que el inspector pueda mirar mientras la calificación es los resultados de los ensayos. Bien, vamos a proyectar, a ver, a ver, a ver, seguir proyectando lo que teníamos. Aldo, una Sí, consulta. sí, cómo no. ¿Te escucho? Decime. Aldo, una consulta, Sí, ¿cómo le va? ¿qué tal? Sí, cuando un soldador se va a hacer calificar, ¿se califica en un solo tipo de soldadura o en varios tipos de soldadura? Cuando va procesos, digamos, ¿no es cierto? Procesos de soldadura. Ejemplo, pues sí, si se califica en un proceso o en varios procesos. Bueno, en realidad el soldador puede calificar en todos los procesos en los cuales tenga habilidad. De hecho, hay muchos soldadores que califican en 2 procesos, en 3 procesos, por separado o juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cupón de soldadura yo puedo hacer, supongamos, vamos a poner un ejemplo, un soldador que quiera calificar con TIC, ¿sí? Soldadura TIC y soldadura con electrodo revestido. Puede hacer un cupón en TIC, puede hacer un cupón con electrodo revestido, cada uno se ensaya, digamos, de acuerdo a lo que pide la norma. Normalmente los ensayos son iguales, no importa que cambie el proceso. En general son plegados guiados que se hacen, y en otras normas hay uno más, por ejemplo, la norma en el API, esta que le decía para gasoducto, se incluye uno que es un quiebre, lo que llaman un NIBREC, que es para ver la defectología dentro de la zona, digamos, dentro del material aportado. Y bueno, y se lo califican los 2 procesos por separado. O también puedo agarrar un caño, por ejemplo, un caño, una chapa gruesa, y puedo hacer una parte con un proceso y otra parte con otro proceso, con el cual el soldador queda calificado para los 2 procesos. Obviamente dentro de las restricciones que me van a marcar las normas. El soldador que califica con un proceso no califica para todos los caños, para todos los espesores y para todos los materiales. Califica para un determinado rango de diámetros, un determinado rango de espesores y un determinado rango de materiales. ¿Está bien? Porque usted imagínense que la habilidad no es la misma soldar un caño. En chapa es relativamente fácil, no fácil, sino que, digamos, es más común que un soldador que califique una chapa de 5 milímetros también va a poder soldar una de 20 milímetros de espesor, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de cañería, la cosa cambia, porque no es lo mismo que un soldador tenga habilidad para soldar un cañito, supónganse, de 60 milímetros de diámetro, a soldar un caño de 1 metro de diámetro. La cosa es diferente, porque en el caño de 1 metro de diámetro es como soldar una chapa. O sea, tranquilamente puede ir, tiene tiempo de cambiar la posición
del electrodo, la varilla o lo que fuera, o de la torcha, tiene tiempo, porque, digamos, el diámetro es grande. Ahora, cuando el diámetro es chiquito, tiene que cambiar la posición en segundos, y ahí tiene que tener muchísima habilidad. Por eso hay normas, como ser el ejemplo, el ASME 9, que yo le comentaba antes, que si el soldador califica en diámetros chicos y demuestra la habilidad en diámetros chicos, dice la norma, bueno, ¿sabe qué? Este soldador va a poder soldar también cualquier diámetro, desde ese que calificó para arriba, cualquier diámetro. Entonces, a lo mejor el soldador calificó con 2 pulgadas y va a poder soldar 30 pulgadas, ¿eh? O va a poder soldar un tanque de 4 metros de diámetro. ¿Está bien? Porque demostró la habilidad con un diámetro chiquito. ¿Está? Bien. Estábamos, a ver, Aldo, sí, diga, perfecto, se entendió bien. Otra consulta. sí. Por ejemplo, cuando se realiza una soldadura en una central nuclear, Ujú. ¿cada cuánto o cada qué tiempo se renueva de vuelta la inspección ¿De la soldadura? de la soldadura? Sí, de la soldadura. No. En una central nuclear, bueno, a mí me tocó estar 3 años trabajando en Atucha 2. Yo justamente fui el nivel 3 de Techín para la obra, de la parte que hizo Techín. Y, y en realidad, una vez que la soldadura está hecha, no tiene más controles. O sea, una vez que la soldadura está hecha y aprobada, no tiene más controles, salvo cuando se hacen lo que son los revamping de la central nuclear, que son cada 30 años. ¿Sí? Cada 30 años una central nuclear se para. Una central nuclear se para y se hace mantenimiento. Esos 30 años a veces se estiran 10 años más, ¿no? Como pasó con Río Tercero, que se hizo el revamping, no sé si hace 2 o 3 años atrás. Creo que sí, 2 años atrás. Bueno, eh, se vuelven a ver las soldaduras, y no todas, sino las más críticas, a los 30 años. O sea, teóricamente no tienen que fallar por 30 años, por eso son diseñadas para eso. De todas formas, lo estricto de las soldaduras en una central nuclear, a mí, bueno, en lo que es calidad es lo que más me tocó, lo máximo que me tocó ver en lo que se refiere a requerimientos de calidad. Y bueno, es controles desde que se prepara la junta. Esos controles los tiene que hacer una persona, un inspector, no el soldador, un inspector, y el inspector tiene que ir liberando pasada por pasada. Es decir, que después, bueno, viene toda la parte de ensayo y todo. O sea, las soldaduras, se puede decir, de una central nuclear, que son casi, les diría casi sin defecto, porque bueno, ahí están los defectos que los métodos no destructivos no pueden detectar, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que son casi sin defecto. Obviamente, la producción de soldadura en una central nuclear son muy diferentes a un ducto o a una industria normal. Fíjense que mientras en una industria normal se pueden soldar normalmente, qué sé yo, a lo mejor 40, 50 pulgadas por día. Cuando decimos pulgadas, estamos hablando de diámetro, ¿sí? Sumatorias de diámetro de los caños que puede soldar un soldador. Estamos hablando de 40, 50 pulgadas por día, a una central nuclear que no pasa de las 4 o 5 pulgadas por día. Fíjense que en una central nuclear se produce 10 veces menos que en una industria. Pero bueno, ¿por qué? Porque están 10 veces más controladas, y obviamente lleva tiempo, ¿no? Por eso una fabricación de una central nuclear es muchísimo más cara que cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, obviamente es necesario, ¿no? Bien. Por último, ¿cuáles son los beneficios de calificar procedimientos de soldadura y soldaduras con un ente habilitado? Porque habríamos dicho que yo puedo calificarlo. Yo tengo un taller. Digo, bueno, yo agarro una norma y lo califico. Leo la norma, veo que me dice la norma y qué sé yo, y califico mi soldador. Pero, ¿cuál es la diferencia entre calificar
una calificación, digamos, normal a una calificación con un ente habilitado. Bueno, las diferencias son estas que vamos marcando acá en estas últimas diapositivas, ¿no? Que durante la calificación, bueno, contamos con, a ver que voy a cambiar, contamos con inspectores autorizados, con inspectores, digamos, con conocimiento, que son nivelados, que son controlados, que se encuentran certificados y capacitados para esa tarea, que se disminuye en riesgo, obviamente, para la empresa que está pidiendo la calificación, ya que esta entidad, digamos, los entes calificados, posee obviamente un sistema de gestión, porque para poder ser habilitado tenés que tener un sistema de gestión, ¿no es cierto? Y una determinada infraestructura. Los costos obviamente son sensiblemente menores porque, digamos, estamos trabajando con gente que se dedica específicamente a ello, ¿no? Por la rapidez de la ejecución y por la seguridad. En seguridad me refiero a los resultados, ¿no? De la calificación. Hay cosas que uno, al ir a calificar directamente, las ves en el momento, y hay veces que vos decís, mira, no sigamos soldando porque esto va a dar mal. Entonces, y ahí es donde se toman los recaudos del caso. Bueno, cambiemos esto para mejorar. O entrenemos al soldador porque no tiene habilidad. Eso es lo que se ve al tener experiencia en el tema, ¿no? También las calificaciones y certificaciones poseen trazabilidad. Todo esto está traceable en un sistema nacional. O sea, los certificados de los soldadores y de los procedimientos de soldadura están guardados a nivel nacional, los puede consultar, digamos, el usuario, ¿sí? Saber si están bien hechos. Y, y fundamentalmente están realizados con equipos e instrumentos que tienen calibraciones adecuadas, no solo que están calibrados, sino que esas calibraciones están vigentes. Entonces, ¿cómo voy a asegurar yo calidad en una calificación si no, mi instrumento no está, digamos, no está calibrado, ¿no? O no está contrastado? Bueno, en los sistemas de gestión de los entes, justamente esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Que se usen procedimientos de soldadura para la calificación, que en los procedimientos de soldadura se apliquen todas las variables. Todo eso hace a la calificación realizada a través de un ente. ¿Cuáles son las normas que regulan un poco o que administran un poco estos entes habilitados? Son la IRAN-YAS U500-138, esa es la que define cómo se califica y certifica un ente de calificación de soldadores y procedimientos de soldadura. Y después está la norma IRAN-YAS U500-169, que es la norma que califica y certifica inspectores de soldadura en la Argentina. Los inspectores de soldadura y la 169, obviamente, para que uno pueda ser un ente habilitado, tenés que contar con inspectores calificados. De hecho, el responsable de un ente habilitado tiene que tener nivel 3, que es el mayor nivel de los inspectores nacionales, ¿no? O sea, la norma U500-169 define 3 niveles de inspectores, nivel 1, 2 y 3, obviamente con distintas incumbencias y distintos alcances. El nivel 1 es digamos, el primero, y el nivel 3 es el que sería el símil al ingeniero en soldadura, ¿no? El que tiene mayor incumbencia. Para tener un ente, obviamente, hay que calificar como nivel 3. Hoy día el sistema de entes, el sistema, perdón, de inspectores tiene, no sé exactamente, pero debe tener alrededor de 800 inspectores certificados en Argentina. Debe andar por ahí entre 800 y 900 inspectores certificados, dentro de los cuales los niveles 3 estarán alrededor de los 150, 100 o 150. Y niveles 2 debe haber alrededor de 500. Nivel 2 está habilitado para hacer calificaciones también. No para diseñar procedimientos, ni para aprobar procedimientos, pero sí para calificar. Y el nivel 1 es como si fuera un junior, digamos, un operador, ¿no? el que
Nivel 1 es aquel que puede hacer mediciones, ¿no es cierto? Que puede acompañar al nivel 2, que puede hacer determinadas tareas de control en las calificaciones. ¿Mm? Bien, todo esto que hemos visto hasta ahora es lo que hace a la calidad en soldadura. ¿Mm? Estos últimos dibujitos que ustedes ven, o figuras que ustedes ven acá, son distintos ensayos. Este que ven acá abajo a la derecha, es un ensayo que se llama Nick Breck. Es un ensayo de quiebre, que ustedes lo ven acá. Fíjense que acá se ve cómo se prepara la probeta. Esta es una probeta de ensayo. Esta es una parte que se saca del cupón de soldadura, ¿no es cierto? Se prepara esta probeta, se quiebra, y se puede analizar esta superficie de rotura, las discontinuidades que tiene. Las normas que me van a decir, bueno, en esta superficie de rotura no puede haber ni este efecto ni este efecto, y si hay este efecto, no puede ser mayor a esta medida. ¿Está bien? Entonces ustedes evalúan y ahí es donde ve si pasa o no pasa esta probeta. ¿Está bien? Esta es una que se llama Nick-Break. Después hay ensayos de plegado guiado, hay ensayos de tracción. Bueno, los ensayos de tracción ustedes los conocen seguramente perfectamente, lo deben haber visto en la carrera. Pero todo hacen a lo que es resistencia y a lo que es sanidad en soldadura. Todo esto conforma lo que es aseguramiento de calidad en uniones soldadas. Y con esto, bueno, creo que más o menos terminé un poco la idea. Obviamente que esto da para hablar muchísimo, da para hablar muchísimo, y porque esto uno lo engancha con fractomecánica, lo engancha con tratamientos térmicos, lo engancha con metalurgia de soldadura, lo engancha con defectología en soldadura, o sea, hay pilas de temas que vienen enganchados con lo que es el aseguramiento de calidad, ¿no? Pero bueno, espero que les haya sido de utilidad, y bueno, y quedo a disposición para ver si tienen alguna duda, consulta, pregunta. ¿Mm? No, pero ahí se escucha. Yo lo escucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, mi duda era, veo que hablamos que, bueno, la soldadura es un proceso manual que tiene que ver mucho con la persona que está manipulando. Mi duda era con respecto a si ustedes solamente se encargan de calificarlos y certificarlos, o también le dan como una especie de seguimiento al soldador más allá de después de haberlo calificado, por ejemplo. Si, qué sé yo, por ahí cuestiones ergonómicas, cuestiones psicológicas del trabajador ahí, si ustedes se encargan de eso o solamente lo califican y certifican en el momento en el que hace la prueba sería, y después ya queda por su cuenta sería. Sí, nosotros no hacemos seguimiento de soldadores, sí hacemos seguimiento de su vencimiento, ¿no? O sea, si el soldador cada 6 meses tiene que recalificar o actualizar su certificado, obviamente que nosotros hacemos ese seguimiento, le avisamos al cliente, le decimos, mira, se te está por vencer la calificación de tal. No hacemos el seguimiento, digamos, intermedio en esos 6 meses, ese seguimiento lo hace el propio, digamos, la propia empresa o el cliente que va a contratar ese soldador para bueno, para su trabajo, ¿no? En realidad, en las obras o en aquellos lugares donde hace falta soldadores calificados, normalmente se los controla y hay planes de control de los soldadores. ¿Cómo se los controla? Normalmente a través de los ensayos. O sea, como cada soldador está identificado con un cuño, cada soldador tiene un cuño, el cuño es un nombre, una letra, un número o lo que fuera, o las iniciales, pero tiene una identificación única e irrepetible. Ese soldador va a estar relacionado con las determinadas costuras que él hizo. Si el resultado de los ensayos de esas costuras es malo, relacionado con ese soldador, con ese cuño, con esa identificación, obviamente a ella se le van haciendo controles y en muchos casos en las obras los separan, si tienen, digamos, defectos recurrentes, y los separan y los entrenan, o los entrenan
o los recalifican y en el peor de los casos, muchas veces ocurre, los despiden. Es así, es así. O sea, el soldador tiene que mantener su habilidad, eso lo sabe el soldador. Claro, o sea, queda por su cuenta aprobar el próximo, la próxima certificación sería. Exacto. El soldador, cada costura que hace, el soldador profesional sabe perfectamente si está soldando bien o mal. Lo sabe, ¿eh? Lo sabe y se da cuenta. Muchas veces me ha pasado de ver ensayos de, digamos, en donde el soldador me dice, o ensayos, digamos, radiográficos que han salido rechazados, y que el soldador dice, no, yo soldé bien, y a lo mejor se hacen el corte de las costuras y se mira, y es verdad que el soldador soldó bien. A lo mejor son defectos, a lo mejor de preparación de la junta, preparación del bisel, o preparación de las... de los bordes, ¿no es cierto?, que dan efectos sobre la radiografía que parecen defectos, pero en realidad no son defectos. Que uno los ve cuando corta la soldadura, ¿no? Transiciones mal hechas y demás, ¿no? El soldador sabe perfectamente cuando suelda bien y cuando está soldando mal en producción. No, y lo corto. Acá preguntan, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Qué, qué pasa cuando, por ejemplo, un soldador calificado, certificado, eh, va a hacer la siguiente prueba cuando le toca, cuando le corresponde y da mal? O sea, no califican esta. Directamente se lo... Claro, o también si, por ejemplo, la calidad sigue siendo aceptable, buena, pero o es inferior, pero es inferior a al resultado que mostró en la prueba anterior, por ejemplo. Bueno, sí, es buena pregunta porque es algo muy normal que ocurra eso. Muchas veces el soldador, bueno, hay veces que el soldador arranca a soldar y ya uno se da cuenta, no más en la primera pasada, si el soldador tiene habilidad o no. Eh, Normalmente se lo deja trabajar al soldador. ¿Por qué? Porque justamente la idea es no interrumpirlo. Entonces, el soldador hay que dejarlo trabajar. Lo que pasa es que uno mirándolo ya te vas dando cuenta si va. Y lo ideal es no decirle nada al soldador. O sea, el soldador hay que dejarlo trabajar solo, porque es la única forma de ver la habilidad que tiene. Entonces, yo siempre cuando entreno inspectores, les digo, ustedes déjenlo trabajar, al soldador le tienen que dar el procedimiento de soldadura, le tienen que explicar qué es lo que tiene que soldar, le dan los materiales y después, bueno, que regule la máquina y a soldar. Si tiene defectos y va teniendo defectos, es problema del soldador. Si el soldador hizo una mala raíz y sigue soldando, bueno, obviamente que ese soldador no sirve. ¿Qué pasa cuando terminó? Bueno, el inspector va a hacer la inspección visual y va a decir, mira, esto no pasa en la inspección visual porque, ojo, los criterios de aceptación de la inspección visual también está incluido en las normas. La norma te va a decir, primero hacer una inspección visual al soldador, y no tiene que haber esto, no tiene que haber esto, no tiene que haber esto, no tiene que haber esto. Si el inspector mira y tiene algo de lo que no te permite la norma, el soldador queda rechazado. Ni siquiera vamos a hacerle los ensayos destructivos o no destructivos, ya queda rechazado. Y se le explica al soldador por qué, ¿no? Eh, Ahora, en el caso de soldadores que ya bien, que son, digamos, soldadores que ya tienen una trayectoria y conocen cómo es la cosa, y por ahí fallan, bueno, se le da la oportunidad de hacer otra probeta, ¿no? Porque pueden fallar, a lo mejor dice, mira, anda tranquilo y vení mañana y hacemos otra, porque a lo mejor ese día el tipo no estaba con todas las luces o tenía algún problema o lo que fuera y no tenía la capacidad como para... De eso ocurre también. Hay muchas veces que uno el soldador lo conoce de mucho tiempo y vos sabés que es un buen soldador, pero a lo mejor ese día hizo una mala soldadura. Eso puede ocurrir. En ese caso, se le da la oportunidad de hacer otra probeta, pero a lo mejor no en el momento, al otro día o a los 2 días, ¿no? Y hay veces en donde en el momento también se le da la oportunidad porque a lo mejor el soldador dice, bueno, esta probeta la voy a desechar porque no me gusta cómo está.
Bueno, listo, está en el acto de soldar el soldador, con lo cual no se lo puede, digamos, evaluar por eso.